Bueno, la verdad es que no planeé mucho este video, solo quiero hablar. Estuve recordando mucho sobre videojuegos que me marcaron y dije, ok, haré una lista para empezar con estas cosas. Eh, Tengo un video anterior donde hablé sobre cómo quiero llevar y dirigir mi canal. Para empezar, el juego Black. Para mí este juego de verdad fue bastante increíble y llamativo para la época, muy adelantado en cuestión de los gráficos. Fue algo que de verdad para mí lo veía muy increíble para hacer en PlayStation 2. De verdad me gustó mucho ese juego. Solo tenía, no recuerdo si tenía multiplayer, creo que, o sea, en modo historia no lo tenía, eso sí lo recuerdo, pero creo que sí tenía un multiplayer, jugar uno contra uno. Creo que con mis amigos nos reuníamos a jugarlo. Y también esto me recuerda que nos reuníamos a jugar el Call Duty. Jugamos mucho Call Duty y Medalla de Honor. Y como no tenía en cooperativo para pasar las historias, que yo recuerde, jugábamos uno contra uno bastante, pero cuando queríamos pasar el modo historia entre todos, simplemente agarrábamos y jugábamos muerte por muerte. Cuando moría uno, pasaba el control, y cuando moría el otro, pasaba el control, y así sucesivamente. Así lo pasábamos entre todos. Era cuestiones que, o sea, las recordé y dije, me gustaría recordar todo eso, o sea, me gustaría hablarlo y dejarlo documentado, porque eso es como lo que quiero hacer, como lo dije. Así quiero hacer las cosas. Entonces, otro de los juegos fue Darkwatch. Y sé que no es un juego muy conocido, pero para mí es como el Van Helsing, que no, eso más. Es como, para mí mucho mejor que el Van Helsing. Coño, que se me enreda la lengua. Fue mucho mejor que el Van Helsing. Pero es un vampiro y nada, estabas allí peleando contra unos demonios que se escaparon y eso. Y de verdad tenía unas mecánicas de juego bastante buenas, la historia también era buena. Y que tenía un modo uno versus uno, que nosotros igual nos reuníamos a jugarlo y teníamos prohibido usar la ballesta, porque era una ladilla la ballesta, porque tiraba dinamita. Pero era chévere jugarlo. Y las cuestiones que tenía, el modo de dificultad que tenía, era, mientras tú subías más el modo de dificultad, cuando moría tu compañero, para el respawn, para aparecer otra vez, iba aumentando el tiempo. Empezaba como que si en 15 a 20 segundos y luego ibas como aumentando. Creo que ya en el final boss durabas como 45 segundos para aparecer, y ese final boss era duro. Y aguantar 45 segundos solo era difícil porque se concentraba solo en ti. Otro de los juegos que recuerdo, porque era bastante divertido y era algo bastante diferente en esa época, era Downhill. eh, era un juego de bicicleta donde tú agarrabas Buster como así, tenías de velocidad y todo eso, pero había unos donde podías agarrar palos, botellas, y las podías tirar a los compañeros. Con los palos también podías dar palazos o meter el palo así en los rines. Lo recuerdo perfectamente porque jugamos demasiado, nos reunimos mucho a jugar esto. El modo historia creo que sí no se podía jugar de dos, creo que nada más lo jugabas tú solo. Pero era un juego que era muy, muy, muy divertido. Otro juego es otro de los juegos del que obviamente recuerdo, que lo jugué mucho y lo jugué varias veces, fue el Vice City, el GTA Vice City, y de verdad también fue bastante, o sea, lo jugué mucho. Y luego de eso jugué el GTA San Andreas. También ese me gustó bastante porque allí como que creo que es uno de los juegos de los que más recuerdo que yo empecé a escuchar hip hop y todo eso, porque escuchaba mucho la radio Los Santos. Y de verdad, o sea, son canciones que hasta el día de hoy yo las sigo escuchando porque eran unos palos y yo, o sea, las escuchaba, o sea, sin parar, puro Radio Los Santos. Y de ahí, o sea, de verdad, o sea, recuerdo todos estos juegos porque me marcaron en un sentido de que cada uno tuvo su cosa. O sea, fue bien, bien, bien divertido, pues, como que reunirnos entre los amigos a jugar el de Downhill, a jugar nos buscábamos la forma de jugar entre todos, pasar un modo historia de un juego. También, bueno, otro de los juegos, obviamente Tony Hawk, que ahora lo estoy jugando. Nosotros poníamos, o sea, lo que yo hacía con mi amigo, que nosotros patinábamos y todo eso, era que poníamos modo libre, ¿verdad? Y como que agarrábamos un lugar, por ejemplo aquí, y jugábamos, nos tiramos un skate game, un juego del skate. Era como que nos poníamos a hacer trucos, pues el que hiciera el más hasta el que fallara. O agarrábamos como aquí, que agarrábamos un spot y el que sacara más puntos de un solo truco. O sea, la combinación de trucos que pudieras hacer
Así agarramos un spot y el que hiciera como que sacara más puntuación. Esos eran como que juegos de nosotros dentro del juego. Era cosas que uno se inventaba para llevar el juego un poquito más allá. Y también las bandas sonoras de Tony Hawk, como las canciones de rap, hip hop, y el punk, el, el- el punk, el rock también que estaba allí. Eran canciones que de verdad, o sea, a mí como que me llevaron más a eso, yo a canciones que escucho ahora, que las continúo escuchando, tanto como el hip hop como el rock, los continúo escuchando. Otro de los juegos fue Devil May Cry. Devil May Cry, el 3, el de PlayStation 2, sí tenía, había una versión que tenía para jugarlo en cooperativo, que uno jugaba con Dante y, o sea, jugaba en cooperativo, el rojo y el azul que le decíamos nosotros. Eh, y ese juego también tenía eso. Es que cuando recuerdo, por ejemplo, bandas sonoras y eso, ese juego tenía una que te subía la adrenalina a 1000. Porque cuando estabas en batalla y todo eso, ponían unas canciones de rock que te ponían así como que. O sea, te daban tu broma, pues. O sea, Devil May Cry. Y también, obviamente, la historia del juego era buena. Era buena. Y bueno, que de luego estuve buscando esos juegos y me di cuenta que la mayoría, a la edad que yo tenía en esa época, no los podía jugar. O sea, legalmente no es para que yo estuviese jugando eso, pero X, normal. Creo que nadie le prestó atención ni le prestó atención a eso. Otro de los juegos es el Silent Hill Chapter History. Char, Charted History. No recuerdo bien el nombre, se me olvidó. Igual se me hace difícil un poco la pronunciación. El Charted History de Silent Hill. Ese es de PlayStation 2. Pero no sacaron tantas ediciones porque ya había salido el PlayStation 3. Estuve leyendo el otro día. Pero ese juego tenía un terror psicológico increíble que cuando tú caías en los sueños te mantenía siempre tenso. Porque tú como que ya caes en un sueño. Todas las decisiones que tomabas también te afectaban. Tenías que tener buena memoria. E igual, me reuní con un amigo y lo pasamos varias veces porque tenía varios finales. Y nada, era caer en las creo que se está dañando este control porque no está reaccionando el cuadro. Eh, a ver. Ah, es que ya va. Ya va. Ah, sí. No, ya. No, se está dañando. No estaba moviendo el joystick. Ajá, entonces era como el juego de verdad te atrapaba en el sentido de que un terror psicológico fuerte, por eso. Porque te metía como que miedo que si hacías algo indebido, como que de repente caías en una pesadilla, para salir tenías que buscar la salida, todo como que se congela. Era increíble, de verdad, ese juego a mí me gustó demasiado. Ese Silent Hill, probé otros y no me gustaron. Otro juego así es Área 51. Creo que también es un juego muy poco popular, pero a mí me llamó demasiado la atención y lo recuerdo porque tenía demasiadas imágenes, te mostraba muchas cosas de conspiración que tú a los 14, 15 años te quedas como que de verdad. Una de las cosas que recuerdo es que tú estás saliendo del área 51, es una base subterránea en el desierto, y tú estás saliendo de allí y cuando vas saliendo tú vas así como, no sé, como en un riel con unos trenes, algo así recuerdo. Eh, es como que tú vas allí montado y vas mirando alrededor y ves cosas como lo del aterrizaje lunar, que dicen que unos dicen, aún dicen que fue mentira, otros dicen que es verdad, no sé, como sea. La cuestión es que allí está eso. Dice, mira, hay una parte donde tú vas pasando y ves el escenario montado para la imagen del aterrizaje lunar. Y yo digo como que bueno, o sea, es increíble y son cosas que uno no se le olvida, pues. Y nada, pues si llegaste a este punto del video, gracias por escuchar y a esto es lo que me quiero dedicar en mi canal, estar contando historias, recordar cosas, videojuegos y crear una comunidad sana. Y nada, pues gracias por escuchar. Otra de las cosas es, yo voy a cortar el video. Otra de las cosas es que tengo aquí un Nintendo 64, eso me da historia para... Esa es otra de las historias que quiero contar. Yo con un Nintendo 64
jugué tanto que el FIFA, jugué tanto FIFA y un juego de carro, que es este mismo que tengo aquí montado, lo jugué tanto que yo hoy en día no juego ni FIFA ni juegos de carro. Tanto que lo jugué en ese Nintendo 64. Eso yo creo que lo tuve cuando tendría como 8 o 10 años alrededor. Jugué mucho en un Nintendo 64. También para otras cosas más adelante. También como todo eso, eso da como para otro tema de todas las bandas sonoras que yo escuché en videojuegos y que se me quedaron ahí marcados. Da para otro tema. Otro de los juegos que no quise agregar aquí, no extendí, es Minecraft, porque a él le dedicaré un video completo, porque lo jugué tanto que creo que llegué a dañar como dos portátiles. Y creo que llegué a dañar como dos portátiles. Y yo lo jugué desde hace bastante tiempo atrás. Ejemplo, antes de que lo comprara. Antes de que lo comprara. Ah, no llegó. Antes de que lo comprara Microsoft, todo eso. O sea, como no habían escudos, no había remos, el bote se veía el bote nada más solo. No habían encantamiento para la flecha. No había muchas cosas, de verdad. En las actualizaciones siempre están agregando nuevos minerales y todo eso. Así que te puedes imaginar más o menos a qué época fue. Y nada, pues eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado a esto lo que me quiero como que enfocar ahora en mi canal.